Pues vamos a continuar. Aquellos que vienen por primera vez, quiero compartirles que iniciamos hace 2 semanas una serie que estamos viendo domingo a domingo, y esta serie se titula La familia según Dios. El primer mensaje trató acerca del principio de todo, cómo la casa tiene que estar edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, la importancia que el patriarca tome su lugar y que pueda instruir a su familia en los caminos de Dios. El mensaje pasado vimos un tema que se tituló Deberes y errores de los padres, primera parte. Algunos padres, yo creo que ya les sacaron a venir hoy a la segunda parte. Algunos se animaron, y qué bueno, porque veremos cosas interesantes. La semana pasada básicamente vimos la importancia que tiene el que los padres dediquen a sus hijos tiempo, presencia y compañerismo. Deuteronomio 6 y 11 ordena a los padres que instruyan a su familia en los caminos de Dios, y les dice estas palabras: que yo te mando hoy, se las enseñarás cuando te acuestes y cuando te levantes, cuando te sientes con ellos en tu casa y cuando andes con ellos por el camino. Y explicamos cómo verlos mañana y noche habla de presencia, sentarte con ellos en casa, tiempo, y cuando andes con ellos por el camino, compañerismo, una relación. Hablamos de cómo muchos padres no la tienen, se alejan de sus hijos, algunos voluntariamente ponen una barrera, y muchos errores del tipo. Vamos a continuar viendo los deberes que la Biblia manda y también algunos errores. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Este pasaje lo analizaremos después con todos sus hijos presentes. Honra a tu padre y a tu madre, versículo 2, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es el versículo favorito de los padres, ¿verdad? Hay padres que ni siquiera se saben Juan 3:16, pero no se les olvida Efesios 6, versículo 1 al 3. Lo tienen colgado en la entrada de la casa, en la recámara, en la cocina, en el comedor, en todos lados. Y siempre que pueden y quieren, y su hijo requiere, ¿verdad?, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto a veces se te olvida citárselo, solamente les dices en regaño: honra a tu padre y a tu madre. Hablaremos después de este pasaje en otro estudio, ¿verdad?, a los hijos, exhortándoles de otra manera. Viene una advertencia, pero también viene una promesa para que te vaya bien. Tú tienes que concientizar a tus hijos, no solo que tiene que honrarte, sino que si lo hace, Dios promete bendecirle. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Como les dije, vamos a empezar con los padres. Ya expliqué el porqué la semana pasada, y lo que corresponde a todos aquellos que son padres y aquellos que no lo son les servirá para cuando lo sean. Dice el versículo 4: y vosotros padres, obviamente aquí habla del padre y de la madre también, pero generaliza, no provoquéis a ira, a enojo a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? Esta es la instrucción bíblica en el Nuevo Testamento: en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje es interesantísimo porque revela la forma en que los padres tienen que criar a sus hijos. A lo mejor tú dices: ok, yo quiero instruirlo en los caminos de Dios. Ahora, ¿cómo tengo que criarlo? ¿Cómo tengo que disciplinarlo? Dice la Biblia: en la disciplina y en la amonestación del Señor. Yo no sé si algún padre alguna vez en la vida se ha interesado en profundizar un poquito y preguntarle a Dios qué significan estas dos declaraciones. La palabra disciplina es la palabra paideia en griego, que significa educación o entrenamiento. Un entrenamiento es algo constante, sistemático. Así es como los padres tienen que criar a sus hijos. Y después dice amonestación, que es la palabra nousesia, y significa llamar la atención o advertencia. Es interesantísimo este par de declaraciones, o más bien estas dos palabras, y más por la advertencia previa, que cuando juntan los tres empiezas a entender qué quiere decir aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, que escribe a los padres. La advertencia previa de no provoques a ira a tus hijos. Yo quiero explicar esto. Bueno, muchas cosas pueden tomarse de esta porción, pero quiero empezar con lo siguiente. Uno de los errores que cometen muchos padres, insisto, no todos, pero muchos, estamos viendo principios básicos, hermanos, porque podríamos de cada punto que veremos hoy hacer un mensaje entero, pero no es mi idea. Mi idea es solamente a través de esta serie que tengamos el panorama general de lo que Dios dice para la familia, porque como la semana pasada vimos, mucha gente a pesar de años en Cristo sigue sin vivir principios básicos en su familia, y por eso está su familia patas para arriba, porque no está fundada sobre la roca.
Y un error que provocan los padres que llevan a sus hijos a enojarse, es decir, hacen lo que aquí dice que no hagan, provocan a ir a sus hijos, es que ponen un castigo de la nada sin un previo aviso. La Biblia habla de una amonestación, que es una advertencia, una señal de aviso, como el árbitro, una más y te vas, o el semáforo, aguas porque va a ponerse en rojo y si te lo pasas vas a chocar. Y esto es amonestación, noutsesia, llamar la atención. Viene la roja, no, esto no está bien, tarjeta amarilla, una señal de advertencia. Y hay padres que sin previo aviso de la nada ponen un castigo. Quiero explicarte esto con un ejemplo para que entiendas un poquito más a tus hijos. ¿Qué harías si tú sales de la reunión, te subes a tu coche, vas manejando y de repente un policía de tránsito se te cierra, se baja y quiere morderte, multarte, perdón? Y te dice, usted cometió una infracción. Y tú le preguntas, ¿pero cuál infracción? Yo no he hecho absolutamente nada malo. Y te pregunta, ¿usted tiene en la parte de atrás de su coche un guachinango pegado como todos los cristianos? Bueno, un pescado, pues. No, yo no tengo eso. ¿Qué tiene que ver? Bueno, a partir de hoy, no andar con pescado atrás en el coche es multa. Pero usted está loco. ¿Cómo va a ser multa? No pegarle un guachinango atrás en la defensa trasera de mi coche. Algunos se los ponen, pero ¿cómo me va a multar por eso? Usted está pero mal de la cabeza. Seguramente es de los que andan en los estadios gritando Goya, cachún, cachún, ra, cachún, ¿no? Y él te dice, sí, a partir de hoy eso está en la ley. En el nuevo reglamento de tránsito dice que todos tienen que pegarle un pescadito atrás en su coche porque ha demostrado que se reducen los accidentes. Es mentira, no vayas a creer y salir por tu pescado para que no te choque en tu coche. ¿Quieres no chocar? Manéjalo con cuidado. Pero a ti las autoridades, escúchame, jamás te avisaron de este y otros cambios en el reglamento de tránsito. Y ahora, producto de su mala comunicación para con la ciudadanía, quieren llevarte a ti al corralón. ¿Cómo reaccionarías? Dirías, sí, está bien. ¿No te enojarías? ¿Por qué? Porque crees que se te está haciendo una injusticia. Y a lo mejor la siguiente vez ya no te enojas porque sabes que está en el reglamento, pero la primera vez tú dices, a mí nunca me avisaron. Y sufrir una pena sin un castigo previo, tú lo consideras como una injusticia y eso provoca que tú te enojes. Pero si te multan, por ejemplo, porque tú premeditadamente te pasaste un alto, ¿te enojarías? No, al menos que estés bien autoengañado, ¿no? Porque no tienes ninguna razón si sabes que cometiste una infracción. Sabes que la autoridad tiene razón y tú conoces que eso está prohibido. ¿A qué voy con todo esto, queridos padres de familia? Cuando tú te enojas con tus hijos, les regañas, les castigas, sin antes haberles advertido claramente que eso estaba mal, cuáles eran las reglas, qué se puede, qué no se puede, lo único que vas a lograr es hacer lo que la Biblia dice que no hagas, provocar a tus hijos a ira, porque van a sentir que tú estás siendo injusto y te van a decir, pero nunca me lo dijiste. Y de hecho no es que sientan que estás siendo injusto, porque para infringir la ley tiene que haber antes una. Y no estoy diciendo que tu casa va a vivir bajo la ley, ahorita vamos a explicar eso, pero si tú nunca les diste una advertencia, una educación, una amonestación, entonces, ¿cómo van a saber ellos qué es correcto y qué no es correcto? Y por eso la Biblia dice, entrénalos, edúcalos, habla de algo sistemático. Y luego bailado con amonéstalos, que significa adviérteles. Pero hay padres que ni educan, ni instruyen, ni amonestan. Es decir, no llegan con los hijos y les dicen, a esta hora tienes que llegar, estos son tus deberes, esto está prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. No hablan con claridad y de repente un día de la nada les regañan o les castigan porque hicieron algo mal, pero es que mira esto y esto, y el hijo dice, pero es que yo no sabía que estaba mal, yo no sabía que lo tenía que hacer o que no lo tenía que hacer o que era mi deber. Y el padre le dice, pues deberías de saberlo, es obvio. ¿O no es así? Por algo se ríen. No, porque lo han hecho, a lo mejor lo hicieron hoy en la mañana. Ven nada más la hora, no me dijiste que nos íbamos a ir a esta hora. Deberías de saberlo si el servicio empieza a las 11, pero a lo mejor él cree que a ti no te interesa llegar temprano, por ejemplo. A lo mejor él cree que no había ningún problema si llegaba media hora más tarde de lo acostumbrado porque nunca le pusiste un horario. A lo mejor él cree que ciertas cosas no están mal porque papá, hay algo que tú tienes que entender, y te lo decía en el mensaje pasado. Tus hijos y tú piensan diferente porque hay un margen de edad muy importante en medio.
Hay cosas que para ti son obvias, que son claras, que para ellos no. Y si tú no eres claro y específico con ellos, cuestión que yo he visto que muchos padres no hacen por su mala comunicación, y de repente se enojan de la nada, y no les dices esto y esto y esto está así, esto y esto y esto se puede, esto y esto no, a esta hora nos vamos, esto ahora te quiero a ti, esto está permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Créeme que van a cometer errores. Y cuando tú les regañes se van a enojar porque van a decir, nunca me dijiste. Yo he escuchado hijos que le preguntan a los padres, ¿puedo salir? Sí, los he visto saliendo de jóvenes. ¿A qué hora tengo que llegar? Temprano. Define temprano, por Dios. Llega el hijo a las 6 de la mañana, mamá, es la hora, que no puede ser, te dije que temprano. Llegué temprano, papá. ¿Cómo que temprano? Son las 6. A ver, si me levanto a las 2 de la tarde, me estoy levantando tarde o temprano, pues tarde. Y si me levanto a las 6, pues temprano. Ya ves, llegué temprano. No, para él temprano es eso. Y para ti temprano era a lo mejor las 10, las 11, las 12, no sé yo, ¿verdad? Pero no son claros, no son específicos. Creen que los hijos tienen el don de discernimiento de los pensamientos del Padre. Ese don no existe en 1 Corintios 12. Hay discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, pero no hay un don que diga que tus hijos interpretan tus pensamientos o disciernen lo que tú crees que es correcto. Tú tienes que tener buena comunicación y ser claro y ser específico. Te presentan a un chavo y tú, no me agrada, y después anda con él. Ay, pero dije que no me agrada. Para ella eso no fue claro. No es no me agrada, es no te permito salir con él, o no puedes andar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que ser claro y amonestar, una advertencia. ¿Qué pasa en el fútbol, por ejemplo? Un jugador comete X cantidad de faltas y es una amonestación. Otra X cantidad, aunque no sean muy fuertes, por acumulación de faltas, viene otra más y te vas. Si el árbitro de la nada llega y saca la roja y nunca sacó la amarilla, advirtiéndole que ya llevaba acumuladas faltas, el jugador se va a enojar. Oye, pues la falta no es de roja, pero es que ya acumulaste tantas, pero nunca me advertiste. Y es lo que la Biblia dice que el padre tiene que hacer: amonestación, una advertencia, una señal previa. A veces no lo hacen, no son claros, y los hijos por eso se enojan. Ahora, si tú eres claro en cuanto a la disciplina, en cuanto a qué se puede, qué no se puede, deberes, consecuencias, ¿sabes qué? Quebrantas esta instrucción, llegas a esta hora y esta es la consecuencia que va a haber. Antes de enojarte, porque siempre ponen el castigo y enojados. Hiciste esto, pues ahora vas a pagar esto. Pero es injusto, ¿no? Antes tranquilos, ¿verdad? Se toman un café o lo que quieran, bueno, lo que quieran, ¿no? Algo que no los embriague. Y ¿sabes qué, hijo? Estas son las instrucciones, esto se puede, esto no se puede. Si tú quebrantas esto, esta es la consecuencia, claro y específico. ¿Sabes algo? También va a cometer errores. Pero a diferencia de antes, tú vas a poder disciplinarlo y él no va a poder enojarse. ¿Por qué? Porque ya estaba advertido. Oye, pero que no estoy de acuerdo, que estás muy exagerado. Ya lo habíamos acordado tú y yo en aquel momento en que nos reunimos, ¿te acuerdas? Y dentro de sí vas a ver que tienes la razón, como la multa que te ponen cuando estás consciente de que cometiste una infracción. Yo no estoy diciendo con esto que cada casa tiene que tener su constitución, firmada por el presidente, padre de familia, la vicepresidenta, madre de familia, y por todos los peones ciudadanos que son tus hijos. Pero sí, este pasaje muestra que al menos tienes que tener una lista básica que ellos conozcan, a lo mejor escrita o citada de manera oral, pero que ellos conozcan, donde vengan derechos, obligaciones, recompensas y castigos. Recompensas y castigos, de eso habla la palabra educación y amonestación. Hay padres que dicen, no, recompensa no, porque es su obligación. Bueno, pero cuando no la haces y lo castigas, es que lo tiene que hacer. Sí, pero si tú lo recompensas, lo vas a alentar a actuar de una manera adecuada. Aunque es su obligación y lo tiene que hacer, es bueno que tú lo apoyes en eso. Y que él conozca estas indicaciones, porque así cuando tengas que disciplinarlos, no vas a ponerte a hacer corajes, a pelear con ellos, porque ellos ya van a conocer en lo que se metían si infringían este mandamiento, por ejemplo. Y en lugar de, hijo, hiciste esto, tú conoces las consecuencias, no me voy a pelear contigo, aquí está. Pero papá, tú y yo quedamos, no me voy a pelear, que no sé qué, no me voy a enojar, no voy a gritar.
Y podrá a lo mejor enojarse, autoengañado y tacharte de injusto, pero él sabía en lo que se metía, porque ya había sido educado y amonestado. Y no puede tacharte de injusto, ni serás tu cómplice de provocarlo a ira delante de Dios. Ahora, mucho ojo, esta amonestación, esta disciplina, tiene que ser basada o fundamentada ¿en qué? Criadlos en la disciplina y amonestación del psicólogo, de lo que te dijo tu vecino, de lo que te dijo el jefe, de lo que viste en la tele. Hay padres que educan conforme un menjurje de consejos que han recibido del mundo desde niños. Y mi papá era así, mi mamá así, tengo un amigo que era así, y la señorita Laura le aconsejó esto en la televisión a los padres. Y hacen un montón de brutalidades completamente antibíblicas porque no están educando y amonestando, dice la Biblia, conforme a la disciplina y amonestación del Señor. No es como tú crees que es correcto, como te dijeron que es correcto o como todos lo hacen, sino como Dios dice. Y hay padres que no han entendido esto y en algunas ocasiones quieren repetir con sus hijos lo que sus padres hicieron con ellos. Es que mis padres fueron duros y ásperos y me golpeaban y me gritaban y yo así crecí a base de golpes y me forjó mi carácter y así va a crecer mi hijo porque a mí me sirvió, pero tu hijo no es tú. Y tú conoces de Cristo, tu padre tal vez no conoció o lo conoció muy tarde. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que tu educación es a base de aspereza, dureza, golpes y gritos? Lo único que reflejas es una falta de dominio propio, de paciencia, que son frutos del Espíritu Santo. Aguas, papá, algo en tu relación con Dios está mal. Porque si estuviera bien, su Espíritu produciría en ti paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y se reflejaría en tu trato con los demás, incluyendo tus hijos. No puedes tratar a los demás como te trataron a ti. No puedes quererles imponer algo solamente porque tú crees que es lo correcto, cuando no necesariamente lo es. Hay padres que llegan, tu tatarabuelo fue abogado, tu abuelo también, y yo también, y tú tienes que ser la cuarta generación de abogado de la familia. ¿Dónde? ¿Dónde dice eso? Y que tú tienes que ser abogado porque yo lo soy. Pero papá, yo quiero ser chef, pero ya estás grande. Por eso papá, porque ya estoy grande. No, ese es un comercial, ¿verdad? ¿Y por qué le quieres imponer algo a tu hijo? A lo mejor el Dios le dio otro don, otro talento, y tú le quieres imponer lo tuyo. Y algo que te sirvió a ti no tiene por qué servirle a él. ¿Te acuerdas cuando David va a pelear contra Goliat, 1 Samuel 17? Luego léelo en casa, dice Saúl, que era su rey, su jefe, que le puso su armadura, pelea con mi armadura. Y David probó a andar, pero se la quitó porque nunca la había usado. Y él dijo, yo soy pastor de ovejas, yo peleo con una honda. Así es como me he surtido a los leones que vienen contra mis ovejas. Y así voy a enfrentar a Goliat. O sea, lo que a Saúl le sirvió, no tenía por qué necesariamente servirle a David. Saúl ganó guerras de una forma, pero David no era Saúl. Papá, mamá, tus hijos no son tú, no quieras clonarlos, son diferentes y no les puedes imponer algo que a ti te sirvió creyendo que a ellos les va a servir. Obviamente hay instrucciones bíblicas que aplican para todos, pero hay cosas personales y específicas como estas donde tú no les puedes imponer. Es que a mí me dejaron tener novio hasta los 28 y me casé hasta los 36. A ti, a tu pobre hijo, ¿por qué le quieres imponer lo que a ti? Y vas a rasgar las paredes como yo. Quiero decirte dos cosas. Número uno, tus hijos no pueden ni deben ser clones tuyos. Esta actitud es envidiosa y antibíblica, porque Dios nos hizo a todos diferentes. Ni siquiera Dios clonó a sus hijos. Cada quien tuvo un llamado diferente. ¿Te imaginas si todos hubieran querido clonar a los demás? ¿Qué hubiera pasado? ¿Te imaginas a los apóstoles construyendo el arca? Y el Señor, ¿pero qué hacen? Póngase a predicar. No, Él construyó un arca, nosotros también. Cada quien tuvo un llamado diferente. Incluso 1 Corintios 12, aunque habla de las funciones y dones dentro de la iglesia, nos habla de una diversidad. Y todo esto nos muestra que Dios nos hizo a cada quien diferente.
Tú no puedes imponerle que sea un clon tuyo, porque su modelo a seguir no debe ser tú, sino Jesucristo. Y en segundo lugar, con todo respeto, papá, mamá, no me importa cómo tú creciste, tú ahora conoces de Jesús. Y el que está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Tú no puedes criarlos como te criaron a ti. Tus hijos deben ser criados, educados conforme a la palabra. No como te dijo X o Y persona. Es que mi mamá me dijo, es que mi papá me dijo, es que el vecino dice. ¿Y quiénes son ellos? Y hay gente que deja que se meta toda la familia en la educación de sus hijos. Y este niño está mal en esto, y este niño, ¿sabes qué? Con todo respeto, eres su tía, eres su abuela, eres su prima, lo que sea, pero no eres su mamá, no eres su papá. En la educación de mis hijos solamente tengo autoridad yo. Y recibo tu consejo si es con base en la palabra, y si no, calladito te ves más bonito. Primera de Pancho 10:12. Pero hay gente que deja que todo el mundo se meta y luego provoca problemas con los hijos empiezan a odiar a la familia porque ven al familiar que aconsejó eso como el brujo, como la bruja, los papás se pelean, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo tu mamá. Por eso cuando hablemos del matrimonio veremos que es algo de dos, donde ellos guiados por Dios tienen que tomar sus decisiones, incluyendo la educación de sus hijos. Y si tú no haces eso, vas a causar gran confusión en tu casa. Tienes que criarlos, dice la Biblia, en la disciplina y amonestación del Señor. No del Señor que vende los tamales, del Señor de los cielos. Y no hablo del narcotraficante precisamente, de Dios. Pero hay muchos que en lugar de ser guiados por el Señor, por el Espíritu Santo, de ir en oración, Señor, tú guíame, tú dame sabiduría, tú instrúyeme, qué tengo que hacer, qué palabras tengo que hablar. En lugar de actuar con madurez, en lugar de actuar con paz, quieren educarlos poniéndose al tú por tú, como si fueran dos adolescentes, y tú los ves y dices, ¿quién es el adolescente? Y nada, que tú, pero tú papá, pero tú y no sé qué, y sí, pues, y algunos hasta los trancazos le entran, de veras, y no parecen papá, mamá, hijo, hija, sino dos bandoleros de la calle peleando. Los provocan a ira, y la Biblia dice explícitamente, no los provoques a ira, que significa en original mexicano, no los hagas enchilarse, no los hagas enojarse, porque se van a poner peor. Tú crees que ganas algo diciéndole, no sé qué, vas a ver. Lo que vas a hacer es que se ponga peor, porque los jóvenes enojados hacemos y decimos tonterías sin pensar. Dejamos el cerebro en el cuarto y actuamos sin pensar cuando estamos enojados. Un joven enojado es impulsivo, no piensa en las consecuencias. ¿Qué es lo que va a hacer si lo haces enojar? Únicamente llevarlo a que aumente lo mal que estaba su situación. Papá, mamá, le llevas varios años a tu hijo, demuéstralo y sea más sabio que él. Pon reglas, amonesta y ejerce disciplina, pero sin provocarlos a ira. Ahora, esto y lo que vimos en los estudios anteriores son los deberes básicos de los padres. Hemos visto, porque van de la mano, algunos errores que cometen que van relacionados al no cumplir con el deber. Pero quiero hablar solamente en el tiempo que queda de 5 errores muy comunes de los padres. 5 errores donde no va relacionado con la falta del cumplimiento de un deber, sino con ejercer solamente el error. Número 1, les invito a abrir sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 18. Y el primer error es apartar a sus hijos de Dios. ¿Cómo? No, yo lo traigo a la iglesia. Aparte de que ya los apartas, como vimos en el primer estudio, con tu mal testimonio, poniendo barreras, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero explicar otro punto interesantísimo. Lucas 18, versículo 15. ¿Ya están ahí conmigo? Cuando estén ahí, en lugar de amén, dile al de al lado, a tu esposo, a tu esposa, te va a caer fuego del cielo. Viene lo mejor
de estas dos partes de deberes y errores de los padres. Lucas 18, versículo 15, es sorprendente este pasaje. Traían a él, que es a Jesús, a los niños para que los tocase, lo cual viéndolo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué hacía la gente con los niños? Se los estaban llevando a Jesús. Un grupo de personas reprende a la gente: no se los acerquen a Jesús, ya son muchos. ¿Y quiénes eran estas personas? Los discípulos. Y es impresionante porque ellos tenían que ser los más interesados en que los niños se acercaran a Jesús, en promover su acercamiento a Jesús, no en impedirlo. Pero por alguna extraña razón así ocurrió. Y 2000 años después, mucha gente no ha aprendido la lección y siguen haciendo exactamente lo mismo. Te encuentras con que el padre que tendría que ser el más interesado en que su hijo se acerque a Cristo es el primer interesado en alejarlo a toda costa de Jesucristo. Hablo de padres cristianos, o que dicen serlo. Por ejemplo, te voy a contar algunos casos que he oído que cometen padres que asisten a iglesias en Tailandia, en Kuwait, porque aquí esas cosas no pasan, solamente para que tú estés enterado y sepas un poquito y te asombres de lo que hacen algunos padres, ¿no? Pero yo sé que aquí no, que aquí todos son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Una iglesia en China creo que era, también se llamaba Vida Nueva para el Mundo. Me encontré con varios padres que como disciplina o castigo a sus hijos, les quitaban cosas relacionadas con la iglesia. Jóvenes que les preguntaba: ¿por qué no has venido? Estoy castigado. ¿Vas a ir al campa? No, estoy castigado, no puedo ir al campa. ¿Por qué no viniste a este evento de jóvenes, este congreso? Es que no me dejaron mis papás porque me castigaron. Y yo le pregunto a los papás: ¿pero por qué hicieron eso? Es que hizo esto y esto y esto, en la escuela se portó mal. Y le digo: papá, mamá, tienes tantas cosas con que fastidiarles la vida. Les puedes quitar el Facebook, el internet, el celular, les puedes quitar el iPod, el iPad, les puedes quitar el coche, les puedes quitar el domingo, les puedes quitar permisos, les puedes poner obligaciones, deberes en casa como castigo. Teniendo una amplia gama de cosas con que disciplinarlos, se te ocurre escoger el grupo de las cosas de Dios. Pero es que no lo dejé ir a la iglesia porque está muy mal. Pues para eso iba a venir, para que se pusiera bien. ¿O qué creíste, que aquí invocamos a Satanás? Que nos vengan a jóvenes a drogarse para estar en el espíritu. No, Señor. Por más duro, por más mal que esté, todo lo que él pueda recibir de palabra es bueno. Y hay padres que con esto les castigan. Y yo digo: ¿en base a qué tomaron esa decisión? No puedo creer cómo cabe este razonamiento en su mente. De verdad me asombra, no lo puedo creer. Les prohíben acercarse a las cosas de Dios. Hablo de padres cristianos, porque a lo mejor alguien que no lo es está en contra y por eso se opone. Pero un padre cuyo entendimiento ha sido renovado, ¿en qué parte de su forma de pensar es que él cree que es correcto disciplinar a su hijo con las cosas de Dios? Y algunos, peor aún, queriendo arreglar el asunto, me responden echando a perder más lo siguiente: no, pues es que no hay nada con lo que lo pueda castigar porque es muy buen niño. Pues más a su favor. Qué bueno que es bueno. ¿O qué quieres? A ver, papá, que me eche unos churros para que tengas algo con qué castigarme. Que me vaya a saltar un banco para que tengas algo con qué castigarme. Gracias, dile Dios de que son detalles que tengo que tratar con él y que no tengo nada con qué castigarle. Y muéstrame otra forma de disciplinarlo que no sea apartarlo de ti. Campamentos de jóvenes donde hay cada día 2, 3 prédicas. Se avientan 8, 9 prédicas por campamento. Alguna de ellas lo tiene que tocar. Por eso la gran mayoría regresan transformados por el poder de Dios. Y hay padres que alientan a sus hijos a no ir. No, mejor vente con nosotros a la playa, está más padre. Como castigo. Algunos: no hay dinero. Pero sí hay para tus cosas, ¿verdad?
¿Por qué no ambos ejercen un plan? ¿Sabes qué, hijo? Mira, yo te apoyo con la mitad y tú en verano ponte a lavar coches y junta la otra mitad o algo por el estilo si realmente quieres ir. O si el niño no quiere ir o el adolescente no quiere ir o el joven no quiere ir, ¿sabes qué? Yo voy a ver cómo le hago y me pongo a ahorrar todo el año de a 100 pesos por mes, 80 pesos por mes, según el costo del campamento, que aproximadamente varía en eso, y te voy a mandar el siguiente año. Pero no, hay padres que prefieren que no vaya. Es que qué tal que le pasa algo a mi hijito, qué tal que se fractura el brazo. Le está fracturando la vida, apartándolo de Dios. Y luego andan chillando, ay, ¿por qué mi hijo no se acerca a Dios? Dios, háblale. Y dice Dios, cabezón, le quería hablar 8 horas en un fin de semana y tú se lo impediste. Bueno, no creo que Dios diga cabezón, pero lo demás sí. Y Dios quería quebrantarlo. Y Dios quería tocar su vida, Dios quería hablar a su corazón, pero tú se lo impediste. Te lo dice alguien, papá, mamá, que fue impactado en uno de esos campas por Dios, que tú le prohíbes a tus hijos ir. Te lo dice alguien que sabe el impacto que tiene, porque fue partícipe del mismo. Y en lugar de acercarlos, están como los discípulos, no te acerques a Jesús. Hacen todo lo posible para que Él no conozca de Dios. Jóvenes que quieren asistir a un discipulado, que quieren llegar el domingo al temprano servicio para servir, que quieren ir a su reunión de jóvenes, pero que son menores de edad todavía y que requieren que el padre los lleve y los traiga, y que el papá, la mamá, por flojos, que viene del griego baquetones, no quieren hacerlo. Papá, ¿me llevas a jóvenes? ¡Qué flojera! Mejor quédate conmigo a ver el fútbol. Papá, ¿me llevas a servir en la mañana del domingo? No. ¿Me puedo ir yo entonces en transporte público? No, es muy peligroso. Entonces, ¿qué quieres que haga? Papá, quiero ir al discipulado. No, está mi TV novela. Tú tienes idea, papá, mamá, de las horas de oración, de palabra de Dios, de ministración que les has quitado a tus hijos por tu flojera, por tu apatía, por tu falta de compromiso con Dios, por tu necio razonamiento, producto únicamente de no cumplir con lo que vimos en el primer estudio, tener intimidad con Dios. Señor, guíame, ayúdame, dirígeme, háblame, quiero actuar conforme a tu voluntad. ¿Dónde han dejado muchos padres la sabiduría? Me pregunto yo. ¿En base a qué toman sus decisiones? ¿Quién les está guiando? Es tan nula su comunión con Dios que se ve reflejado en decisiones tan absurdas que toman como estas. Tú tienes que ser el primer interesado, no en que tu hijo se acerque a Dios, sino en que él se involucre en las cosas de Dios. Papá, que quiero servir, qué bueno. Señor, dame fuerzas para levantarme una hora más temprano, me tomo unas vitaminas, me inyecto un bedoyecta, pero yo voy a llevar a mi hijo. Papá, que llévame al discipulado. Señor, ayúdame a arreglarme las emisorarias, yo quiero llevar a mi hijo al discipulado. Qué bueno, hijo. Papá, quiero ir al campamento, vamos juntos a buscar una fórmula para ir al campamento. Tú tienes que ser el primer interesado en impulsar a tus hijos a Jesucristo, no en ponerles una cadena y decirles no te acerques. ¿Sabes cómo yo empecé a predicar? Yo no quería hacer algo que tuviera que ver con el ministerio. Yo tenía otros planes en mente. Cuando me decían, ¿tú quieres servir a Dios? No, estás loco. Yo me burlaba de los predicadores. Dios tiene buen sentido del humor, ¿no? Por eso si te burlas de mí no me enojo. Yo algún día hice lo mismo. Entonces aguas con burlarte porque Dios cambia la cara de la moneda. Y un día en la oficina, donde se producen las conferencias actualmente de los CIDIs, del pastor Armando, de un servidor y otras más, yo ahí trabajaba, mi papá estaba a cargo de esa oficina. Y cada viernes teníamos un devocional que solamente daban 2 personas, mi mamá y el pastor David de la Cruz, que ustedes conocen, que también en ese entonces era parte del equipo de producción y distribución de estas conferencias. Y un día mi papá, no sé por qué, nunca le he preguntado, por cierto, se le ocurre decirnos, a partir de esta semana, no solamente David y Mónica van a dar devocionales, todos van a dar. Yo cuando escuché dije, en la torre, ¿yo cómo le voy a hacer para dar un devocional de 20 minutos? Cuando yo te lo he dicho, creía firmemente que de toda la Biblia no podía ser un resumen de 10. De verdad que lo creía así. Estaba engañado por Satanás.
Y cuando me toca a mí, me aviento toda una semana haciendo mi devocional de Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Hice un desastre con las hojas, 1000 tachones, rayones y todo, pero lo hice. Me puse tan nervioso que me tardé 10 minutos, pero Dios me empezó a hablar. Empecé a seguir haciendo devocionales. Me dicen que les gustaban, yo no sé si era cierto o no, pero Dios me empieza a hablar a mí. Hay estudios que yo nunca compartí en público, que yo anoté en mi computadora o en hojas, y que Dios habló a mi corazón. Porque Él tuvo la iniciativa de decir, todos van a enseñar la palabra. Pasan un par de años, yo empiezo a involucrarme más en el ministerio. Fallece una tía nuestra, bien posicionada económicamente, no tenía sobrinos. Nos deja algunos sobrinos una herencia, y yo empiezo a maquinar algún negocio en mi mente. Y papá me ve que estaba tan metido en eso, que habla conmigo una vez. Él y mi mamá. No sé dónde estén, pero gracias. Dios los usó. A lo mejor ni se acuerdan ellos. Me llevan a comer a los Viques Obregón. Y me dicen, Jesse, ¿cuál es tu idea? ¿Todavía quieres servir a Dios algún día a tiempo completo? Sí. Gracias. Y me dicen, te vemos muy obsesionado con esto del negocio que quieres hacer. Y creemos que puedes meterte demasiado y apartarte de tu llamado. Tú tienes un llamado. Tú tienes un propósito. Dios te usa. Y me dice, si tú quieres entrarle de lleno a los negocios, está bien, te apoyamos. Pero creemos que tienes que encaminarte y seguir en las cosas del Señor, del camino del Señor. Y me dijo mi papá, Jesse, si tu problema es dinero, yo te puedo apoyar con algo más, pero no te desvíes de tu camino. Te puede quitar tiempo y te puede apartar y puede ser una trampa. Nunca me dio ese extra que me prometió. Lo sigo esperando, pero al menos habló conmigo. Y doy gracias a Dios que no tuve un padre y madre que me dijeran, sí, éntrale, métete más tiempo, haz dinero, sí, yo te apoyo. Sino que me orientaron y que pude seguir adelante en el rumbo que Dios quería para mi vida. Y que hoy en día nada me desvía, yo sé bien a dónde voy, ¿verdad? Pero que en su momento que andaba tan valiente en cuanto a lo que yo quería para mi vida, mis convicciones, tuve padres que en lugar de apartarme del Señor, fueron un impulso para acercarme a Él. Y hay padres que jamás alientan a sus hijos en las cosas de Dios. Los alientan únicamente en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque son igual de materialistas, de avaros y de superficiales que ellos y más. Papá, mamá, tú tienes que impulsar a toda costa, con todo lo que puedas, a tus hijos hacia el Señor. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que negociar con ellos, llevártelos el domingo en la tarde. Gracias. Yo no sé qué tengas que hacer. Pídele a Dios en oración sabiduría. Pídele a Él que te guíe. Impulsa a tus hijos a Jesucristo. Génesis 37. Pasando al segundo punto, porque si no nos da tiempo. Primer error, apartarlos del Señor. Segundo error, injusticias y favoritismos en casa. Génesis 37, versículo 3. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Se vale que tú ames a uno de tus hijos más que a los demás? Sí, es normal, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. El problema es que tú lo demuestres tan descaradamente. Versículo 4, viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sabes qué hacen después? Un día que su padre envía a buscarles, dice la Biblia que cuando le ven acercarse a ellos, planean matarle.
Mas uno de ellos, dice el siguiente capítulo, que es el 37, no en ese mismo, en el versículo 27, dijo Judá, venid, no, desde el 26, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Ay, qué lindo eres, Judá, no lo vas a matar, solo lo vas a vender como esclavo. Y sus hermanos, dice la Biblia, convinieron con él. ¿Por qué se originó el odio que le tenían a José? Revela versículos antes la Biblia, porque veían que su padre le amaba más que a todos ellos. Otro ejemplo que nos da la Biblia, en 2 Samuel 13, Amnón, hijo de David, viola a Tamar, que era su media hermana. David se entera y no hace nada con Amnoncito. Absalón, hermano de Tamar, se llena de coraje y de rencor, y como su padre nunca hizo justicia, ¿sabes qué hace Absalón? Mata tiempo después a Amnón. Absalón tiene que huir de su padre, regresa años después y termina rebelándose contra su propio padre en una guerra donde Absalón termina siendo muerto. ¿Dónde se origina todo? En un padre corrupto que en lugar de decir, yo voy a ejercer disciplina, aunque no quiera hacerlo, aunque me duela disciplinar a mis hijos, él dijo, no, pobrecitos de mis hijitos, todo está bien. Y provocó que ellos aborrecieran. ¿Y cuántos padres hacen exactamente lo mismo que estos dos ejemplos? Demuestran descaradamente delante de los demás su inclinación sobre uno de entre ellos. Algunos hacen comparaciones, deberías de ser como tu hermano tal, y tú crees que eso lo va a motivar a ser como él, lo va a motivar a aborrecerlo nada más, no a querer ser como él. Mi hijito consentido se graduó, se va a Europa 60 días con todo pagado. Cuando llegues, mi hijito, tenemos tu coche de regalo porque tú eres el consentido. Pero el que no es el consentido se graduó, que se vaya a Xochimilco, una trajinera, y le damos un patín del diablo y que diga que le fue bien. ¿Y qué provoca esto? División entre los hijos. Se pelean y en lugar de ejercer disciplina como lo que tuvo que hacer David sobre Amnón, no, mijitos, porque no tienen el valor de confrontar a su casa y decir esto estuvo mal, y queriendo llevar la fiesta en paz, la ponen en pie de guerra. Tienes que tratar de ser igual en el trato y en la disciplina, que las ventajas para uno sea cuando se lo ganó, y que el otro vea que tuvo un porqué, y eso lo va a animar a decir yo también lo quiero. Cuando es una fiesta especial, que es su cumpleaños, está bien. Toma, mi hijo, una camisa del América para que brille usted. Pero imagínate, es el cumpleaños del favorito y le das la del AME, y en el cumpleaños del otro le das la de los Pumas para trapear el piso de la casa. Va a decir, no, pues no, ¿verdad? Tienes que tratar de no marcar tan descaradamente, papá, mamá, las diferencias, porque vas a provocar a ir a tus hijos. Van a enojarse y el enojo les va a llevar a cometer tonterías como los hermanos de José o como Absalón. En tercer lugar, este punto no le va a gustar a los hijos, pero tengo que ser parejo y hablar todo: la falta de disciplina o libertinaje en casa. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 que los hijitos de un sumo sacerdote llamado Elí hacían toda clase de desastres en el templo. Se comían la comida que no debían de comer, que era ofrecida únicamente en sacrificio. Se acostaban con las mujeres afuera del tabernáculo. Fíjate, y en lugar de Elí reprenderlos y disciplinarlos, dice el versículo 22 que Elí ya era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Ay, qué exhortación tan fuerte. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos pensamientos. No, hijos míos, versículo 24, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Sin embargo, jamás les puso un alto. Dios le reclama en el capítulo 3, versículo 13, y a través de Samuel le dice a Elí: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tú como padre tienes que estorbar a tus hijos de que ellos se encaminen en un mal camino.
Y si se van de casa y deciden afuera hacer sus desastres, ora para que Dios los quebrante como quebrantó al hijo pródigo y que vuelvan a casa rendidos al Señor. Pero mientras vivan bajo tu techo, tú no puedes ser cómplice de ellos. Ay, sí, mis hijitos. Ay, es que tengo que mostrarles amor. Una cosa es mostrarles amor y otra cosa es ser cómplice de su corrupción. Y hay padres que son cómplices de la corrupción de sus hijos. Llega borracho y, ay, es que es un adolescente. No, señor, la siguiente que llegas borracho te quedas en la calle y no entras a la casa y te cambio la chapa. Ay, pero pobre de mi hijito, ¿qué tal si lo asaltan y lo patean? Pues que lo pateen y que Dios lo quebrante. Y hay hijos que Dios no ha tocado porque padres les han sobreprotegido, porque son cómplices de su maldad. Padres cristianos que dejan a sus hijos de 13, 15 años tener novio, tener novia. Nuevamente me pregunto, ¿quién los está guiando? Se acercan conmigo jóvenes, adolescentes y me dicen, Jesse, queremos que nos des permiso de ser novio. Les digo dos cosas. Número uno, yo no te doy permiso porque no soy tu papá. Yo soy tu pastor y te puedo aconsejar y guiar, pero tu padre es el que tiene que darte permiso. Número dos, a tu edad, si yo fuera tu padre, te diría, chamaca sonsa, vete a jugar con las Barbies. Y les doy una explicación de lo que es el noviazgo. El noviazgo bíblico es una relación seria antes del matrimonio, no un jueguito donde todos pueden salir lastimados y sufriendo graves consecuencias. No es que a fuerzas te vas a casar con esa persona, pero sí que están contemplando la posibilidad y por eso se quieren conocer. Y es para un par de jóvenes que ya están trabajando, oyéndonos un extremo, que al menos ya están estudiando la carrera y que a un corto, mediano plazo pueden establecer una familia. Pero hay padres que están en las nubes y son cómplices con ellos. Ay, qué guapa está tu novia de 14 años, la va a embarazar. Y ay, ¿por qué le embarazó? Bueno, Dios ha de estar así arriba, así. No los entiendo, ¿no? Están en las nubes. Está el patán del chamaco del novio en la sala, con las greñas paradas, con las papas subidas en la mesa, y en lugar de sacarle la escopeta, y largo de aquí, chamaco pelafustán, ¿verdad? O vamos a platicar. Son cómplices con ellos. Al rato venimos, mijitos. Vamos al súper, se portan bien, ¿eh? Y la parejita, ajá. Y padres se autoengañan porque sus ídolos son sus hijos y son incapaces de ver los errores que ellos tienen. Ay, mis hijitos, qué lindo, se quedaron orando y leyendo la Biblia. Lo que no sabes es que se quedaron leyendo el Cantar de los Cantares y que van a practicar la doctrina de imposición de manos y hasta en lenguas van a hablar, y en 9 meses por sus frutos los conoceréis. Y ahí están los padres de cómplices. En lugar de, ¿quieres tener un amigo a la casa? Ok, se sientan en la sala con todas las luces prendidas mientras estamos tu mamá y yo en casa chiflando y aplaudiendo, no queremos silencio. Y tú aquí en la sala, Mateo, Marcos, Lucas, Juan en medio y tú del otro lado. Y cuando seas mayor de edad hablamos del noviazgo. Antes, científicamente está demostrado, tú no estás ni siquiera mentalmente preparado para entender lo que significa. ¿Qué pasa si un joven empieza a tener novio o novia desde esa edad? Para que se case, ¿a qué edad se casa la mayoría hoy en día? 30 y tantos, vamos a irnos más abajo, 25, 23, tienen que pasar más de 10 años. En esos más de 10 años van a pasar dos cosas, van a terminar peleándose y aborreciéndose. Así que yo le digo a los jóvenes, si amas a esa persona, detente por amor a ella si no quieres arruinar su amistad y su compañerismo. O dos, tanto tiempo juntos y de confianza los va a llevar a la fornicación, con mucho más consecuencias. No es el tema, pero trae consecuencias emocionales, psicológicas, físicas impresionantes. Pero hay padres que están ahí siendo cómplices con ellos. Algunos les alientan, ay, lígate esa chava, órale, ese macho. Ay, se me hace que eres medio marica, ¿verdad? ¿Qué es eso, papá, mamá? Tú no puedes ser cómplice con tus hijos. Tú no puedes ni aplaudirles y menos impulsarles como algunos hacen. A ver, emborráchate, a ver, pruebe el cigarro, como lo hizo Samuel. Pero hay padres que lo sobreprotegen.
No tienes idea cuántos casos de hermanitas que llegan y me dicen: Jessy, quiero que ores por mi hijito. ¿Qué tiene su hijito, señora? Pues es que mi hijito vive en mi casa y pues no quiere trabajar, ni quiere estudiar, no quiere hacer nada, se la pasa en el vicio. Y le digo: ¿y cuántos años tiene su hijito? 32 años tiene mi hijito. Y llega el hijito, que es un monote de 2 metros sola, un baquetón de primera. ¿Qué es lo que yo les digo? Sácalo de tu casa. Pero es que pobrecito, ¿dónde va a vivir? Ese es su problema. Mientras tú lo tengas en casa sobreprotegiéndole, lo único que haces es que él no madure. Pero es que va a sufrir, pues que sufra. Mejor que sufra 6 meses, 1 año y que después rehaga su vida, a que siga 30 años más siendo el estúpido que ha sido hasta el día de hoy. Y los padres apapachándolo. Una hermana de una iglesia de Vida Nueva un día se acercó y me dijo: Jessy, mi hijo de 30 años me roba, sáquelo de la casa. Ya lo saqué y llega y abre otra vez la chapa, me roba y me golpea, no se quiere ir, demándalo y métalo a la cárcel. Ay, ¿cómo crees, mi hijito? Pídale a Dios que en la cárcel lo quebrante y que se encuentre con él. Pero así como está no va a ganar nada más que usted la mate. Está bien. 2 meses después se acerca: Jessy, ya está mi hijo en la cárcel. ¿Y cómo está, señora? Gracias a Dios se encontró con un grupo de cristianos que le están predicando. Está cambiando. Dios lo ha quebrantado. Le digo: ya ve, hermana, gracias a Dios. Pero es que lo extraño. Le digo: hermana, deje que Dios trate con él. Mejor unos años allá adentro y que salga restaurado y transformado. Siga pidiendo a Dios por él, a que la termine matando usted y después muriéndose él también con su forma de vida. 2 meses después llega a quejarse nuevamente: Jessy, mi hijito me pega y me roba. ¿Pues que no estaba en la cárcel? Sí, pero es que le retiré la demanda porque lo extrañaba mucho, pobrecito. Hermana, no puedo darle más consejo si usted no lo quiere tomar en cuenta. Nunca la volvió a ver. Yo no sé si el hijo la mató. Estoy hablando en serio. Y así hay tantos padres que sobreprotegen a sus hijos. Ya tiene la edad para trabajar o estudiar, no quiere hacer nada, que se busque otro lugar donde vivir. Tú en tu casa no puedes tolerar a baquetones. Pero no es falta de amor. Falta de amor es ser cómplice de él y permitir que los años sigan pasando y que él siga siendo un inútil. Y es duro, pero Dios va a quebrantarlo, va a tratar con él y va a restaurar su vida. Aborrecer a tu hijo no es hacer esto. Aborrecer a tu hijo, ¿sabes qué es? De tener la disciplina. Si no me crees a mí y crees que es un pensamiento mío, quiero decirte, yo todo lo que predico, hermanos, lo fundamento en la Biblia. Dios me guarde de hablar de mis pensamientos, de mi corazón, de mi testimonio. Dice Proverbios 13, versículo 14, lo siguiente, y es fuertísimo. Proverbios 13, versículo 14. Perdón, 24. Proverbios 13, 24. Dice: el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué cosa? ¿Ama? Aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Si tú no corriges a tu hijo, lo estás aborreciendo. Y puede que él se vaya enojado contigo y odiándote y aborreciéndote. Tú le tienes que decir: no estoy de acuerdo con esto y por esto esta es la consecuencia, pero hijo, el día que cambies tú cuentas con todo mi apoyo. Cuando me necesites, aquí estoy porque te amo. Pero mientras él no quiera cambiar y siga igual, no quiere estudiar, no quiero trabajar, ay, qué padre, papá me da agua, me dan techo, me dan comida, me dan cuarto, me dan donde vivir, mientras yo me sigo emborrachando y drogando con mis cuates o acostando con mi novia. ¿Tú crees que eso es amarlo? Eso es aborrecerlo. Estás criando un cuervo nada más. Lo estás odiando con todo tu corazón porque estás siendo cómplice de cómo le echa a perder su vida. Tenemos en cuarto lugar el desaliento. Padres que todo el tiempo, todo el día, no bajan a sus hijos de: eres un inútil, eres un bueno para nada, no vas a poder, no lo vas a lograr, pero tú cómo vas a entrar a este deporte, pero tú cómo vas a entrar a este ministerio si tú no sirves, si tú esto, si tú el otro. Cállate la boca. No seas cómplice de Satanás, que es el acusador de los hermanos. ¿Te acuerdas del padre de David?
llega 1 Samuel 16, el profeta Samuel, a escoger al futuro rey de entre los hijos de Isaí. Y Samuel se va con la finta pensando que era Eliab, y Dios le dice, no es él. Entonces pasan todos los otros hermanitos de David, y Dios dice, no es él, no es él, no es él, no es él, no es él. Y Samuel le pregunta a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? E Isaí responde, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Se le olvidó que tenía otro hijo, o no creyó que podía ser apto. Es el bruto ese que está allá afuera con los borregos, pero ese no puede ser rey. Y ni siquiera cae en sí, dice, David, ven, no. Toma nota de esto, muy pocos lo meditan. Samuel es quien le dice, pues envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que estemos todos. O sea, si por Isaí fuera, jamás manda llamar a David, porque creyó que era un inútil. Terminó siendo su rey. Aguas que tu hijo se convierte en presidente y te va a ir mal. Hay padres que menospreciaron tanto a sus hijos, tanto los pisaron, que cuando el hijo crece y el padre necesita su ayuda, porque los papeles cambian en la vida, el hijo no quiere saber nada del padre. Y a menos que conozca a Cristo y Cristo lo restaure y su corazón sane y le perdone, con eso se va a quedar. Y también hay padres que llegan, Jesse, mi hijo no me quiere hacer caso, yo he buscado restaurar mi relación con él, no me quiere hablar, vive en otro lugar, no me quiere ver. ¿Cómo fuiste como padre? Malo. Tienes que ir, como te decía la semana pasada, en contra de la corriente. Evita eso, papá, mamá, hoy que estás en tiempo. Que toda la palabra que salga de tus labios sea únicamente para edificación. Dice Efesios 5, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino solamente la que sea necesaria para toda edificación. Antes de hablar a tu hijo, pregúntate, ¿esto que voy a hablar de esta forma le va a edificar? Y si no le va a edificar, me quedo callado. No estoy hablando que no lo exhortes, le puedes exhortar y reprender, pero no para pisotear, sino para edificar, para llevarle un arrepentimiento, no una autocondenación. Y en quinto y último lugar, lo vemos muy brevemente porque se nos fue el tiempo y ya mencionamos algo que iba ligado con el punto número 3, es la sobreprotección. Va ligado con lo que ya hablamos, pero hay otras formas en la que los padres desde niños hacen a los hijos unos inútiles. Los acostumbran a no hacer nada, porque pobrecito del niño, ¿cómo lo va a hacer? Se sale del albergue luego con el suéter corriendo. Ay, ponga el suéter porque se va a enfermar. Está en Acapulco, por Dios. Que se enferme el escuincle, el niño que cree defensas, luego parece jarrito de Tlaquepaque, de todo se enferma. Pero así hay padres que tienen a sus hijitos en su vitrina, son sus idolitos y son intocables. Ay, pobrecito de mi hijito, la maestra lo suspendió injustamente. Ay, pobrecito de mi hijito, su jefe del trabajo es injusto y lo corrió. Y casualmente ya van 10 maestras injustas y 13 jefes injustos que hacen lo mismo. Qué mala suerte tiene tu hijito. ¿No será que hay algo que no te está contando y que estás tan ciego que no puedes darte cuenta de lo que gritan las evidencias? Ay, qué injusto el pastor, reprendió a mi hijito, lo banqueó del ministerio. Hay padres que se han enojado conmigo por disciplinar a sus hijos. Y yo digo, está bien, si usted quiere ser cómplice de que él siga perdido, es su problema. Dios le va a pedir cuentas a usted. Los sobreprotegen. Si no dejas que aprendan a enfrentar la vida, de grandes, la vida los va a derrotar. Enséñales a valerse por sí mismos. Enséñales a enfrentar un problema de la mano de Dios. A que busquen que Dios les guíe a resolverlo, en oración, buscando respuesta, buscando justicia. Enséñales a trabajar y a ganarse las cosas. Papi, quiero un coche, padre, sí, toma lo que quieras. Ya lo chocó 3 veces y le dan otro los papás. ¿Sabes qué? Ahora cómpratelo tú, para que lo aprendas a valorar. Papi, dame dinero, ok, lávame el coche. Ay, pero ¿cómo crees? No te doy dinero. Si no de grande, ¿tú crees que la gente le va a dar todo así como tú se lo das? Jefe, quiero que me aumente el sueldo de 20,000 a 1,000,000 como mi papi. Va a ser un débil en la vida, porque nunca forjaste en el carácter. Enséñale a trabajar. ¿Quieres un coche? Ok. Vas a apoyar en la casa.
¿Sabes qué? En lugar de pagar quien haga el jardín y esto y esto y esto, tú lo vas a hacer y todo ese dinero a ti. Apóyame a trabajar en verano, en el negocio, en la empresa, o tú busca otro trabajo de algo, pero enséñala a trabajar. Pero no, hay padres que los tienen hechos unos inútiles. En verano que se vaya 2 meses a Europa el niño, ¿verdad? Y cuando crece, se da cuenta que la vida no es como papi. Se amarga, se deprime, se suicida, se va a los vicios, porque nunca aprendió a enfrentar los problemas. Nunca aprendió a tener carácter, nunca aprendió a ganarse las cosas. Hay padres que viven sobreprotegiendo y cubriendo a sus hijos, cuando a veces papá, mamá, el dolor es necesario para llevarlos a un quebrantamiento. Pero no, se endeudó, se lo pago. Se metió en un problema, se lo resuelvo. Lo estás dañando más porque no estás dejando que aprenda la lección. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Ese rey soberbio que Dios trata con él quebrantándolo y que vuelve en sí y regresa rendido al Señor. ¿Qué hubiera pasado si su mamita lo hubiera sobreprotegido? Ay, pobrecito de mi hijito, que era el rey. Mira, lo está comiendo con las bestias del campo y cómo están sus uñas de largas. Vente, mi hijito, a mi casa, yo te apapacho, yo te doy de comer, no te preocupes. El hombre nunca hubiera recibido el trato de Dios y nunca hubiera vuelto en sí. Es lo que están haciendo muchos padres, impidiendo a Dios que trate con sus hijos por sobreprotegerlos. Que papi, me metí en este problema, yo te enseño cómo resolverlo, pero tú lo vas a resolver. Pero si de todo los cubres, si de todo los sobreproteges, hay madres que cubren a sus hijos del papá o viceversa. Mamás que saben que la hija tiene novio y que el papá no sabe. Estás rompiendo el principio de autoridad que Dios trajo sobre tu familia. No te extrañes, mamá, que tu familia esté bajo maldición. O papás que hacen lo contrario. No puede papá y mamá encubrirse una cosa el uno al otro. Los dos tienen que estar enterados y ponerse de acuerdo en lo que van a hacer. Guiados por Dios, no por lo que uno cree que es correcto. Y si el otro cree que no es correcto, van a la Biblia. Y si no hay un acuerdo, pidan consejería. Pero no pueden estarse encubriendo las cosas. Encubrir a los hijitos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Impedir que Dios trate con ellos. ¿Cuál es el fundamento bíblico? Todos los hombres de Dios en la Biblia, hijos de Dios, llegaron a ser lo que fueron por el trato que Dios tuvo con ellos. Dios jamás sobreprotegió a sus hijos. Les permitió ser apedreados, perseguidos, pasar crisis, persecuciones, hornos de fuego, fosos de leones. No me digas que no hay fundamento bíblico. Cómo Dios trata con nosotros. Dios podría agarrar y darnos todo en una oración de la noche a la mañana, pero Él nos va encaminando, dando las cosas poco a poco. Nos enseña a valorar, nos enseña a esforzarnos, a ser buenos administradores, a ser buenos mayordomos. Dios nos va guiando de esta manera. Papá, mamá, pide a Dios que trate con tus hijos. Y cuando lo haga, no seas tú una barrera. Dios te está diciendo, déjame obrar en sus vidas. ¿Qué pasa con un padre que después de escuchar todo esto sigue actuando como le da la gana? Y que todo esto provoca consecuencias negativas en sus hijos. Termino con Mateo 18, versículo 2 en adelante. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, versículo 3, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Versículo 6, ponte a temblar con esto. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello un molino, una piedra de molino de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, versículo 7. El ay es una advertencia. Es como el no te la vas a acabar, carnal, de los chilangos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel por el hombre, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.